Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas. Aquí está su príncipe y en este video les voy a explicar todo esto de las visiones y predicciones y cómo las podemos cambiar. Las visiones y predicciones normalmente las tenemos los niños y las personas que somos especiales y suelen ser más cuando dormimos. Esto es porque cuando dormimos nos es más fácil entrar en la cuarta dimensión y nuestra alma ve cosas en esa cuarta dimensión, cosas del futuro que están destinadas a pasar. Y nosotros las vemos en sueños, con imágenes, de cosas que van a pasar en los siguientes días, semanas o incluso en los siguientes años. Y a veces nosotros tenemos estas predicciones, pero las olvidamos y las recordamos justo cuando el evento que predijimos está ocurriendo. Y nosotros sentimos pues como que ya habíamos vivido esto antes, que estamos en un déjà vu. Y normalmente suelen ser cuando estamos dormidos, pero también podemos tener estas predicciones despiertos. Despiertos normalmente es como una corazonada que tenemos de algo que va a pasar y a veces inconscientemente llegan a nuestra mente imágenes de lo que va a pasar. Y esto ocurre cuando entramos a la cuarta dimensión y vemos el futuro que está destinado en la cuarta dimensión, pero no lo podemos cambiar. Todas estas visiones y predicciones que vimos no las podemos cambiar a menos que entremos en la quinta dimensión. Y para hacer esto, entrar en la quinta dimensión, necesitamos tener mucha energía y convicción para cambiar lo que vimos en la cuarta dimensión. Y hay que empezar a meditar, imaginar otro futuro para que esto pase. Tienes que hacer que lo que imaginas de verdad crees que es el futuro y que está destinado a pasar. A esto se le conoce como la ley de atracción, de que lo que imaginas y crees en ello y vibras en esa frecuencia, entonces va a pasar. Y así puedes cambiar tu destino en la cuarta dimensión. Y necesitas tener mucha energía, concentración y fe para hacer esto, para cambiar nuestro destino así en la cuarta dimensión. Y podemos cambiar nuestro destino ya sea conscientemente o inconscientemente, porque a veces tú tienes una visión de algo que va a pasar, pero justo antes de que pase tienes una corazonada y haces algunas cosas que tú crees necesarias para evitarlo y sí lo terminas evitando. Esto pasa cuando eres muy especial y hablaré de esto un poquito más adelante. Ahorita voy a explicar primero cómo funciona la cuarta dimensión y la quinta dimensión. La cuarta dimensión, la cuarta dimensión es donde están todos los programas y todo es donde están todos los programas de lo que va a pasar en la realidad, en la tercera dimensión. Es donde están todas las frecuencias y todo eso en la cuarta dimensión. Y que la cuarta dimensión vibra igual que tú en la tercera dimensión. Por eso vas a tener ese futuro en la tercera dimensión. Y la tercera dimensión es el mundo físico y material tal y como lo conocemos. Y para cambiar nuestro destino en la cuarta dimensión, hay que entrar en la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es donde están todas las posibilidades infinitas de todo lo que puedas imaginar. Y normalmente para entrar en esta quinta dimensión tienes que ser consciente y se logra meditando, como dije antes, imaginando lo que tú quieres en una frecuencia para así cambiarlo
cambiar tus programas mentales en la cuarta dimensión. Y cuando tú logras cambiar lo que estaba destinado en la cuarta dimensión, sin ser consciente, como dije antes, que tú tuviste una visión, pero antes de que pasara hiciste algunas cosas que lo terminaron cambiando, es porque tú eres muy especial y posiblemente un elegido. Y Dios, el universo, los ángeles, los aliens, o como le quieran llamar, no quiso que terminaras así, que pasara lo que iba a pasar. Porque Dios tiene un plan para ti y no quiere que por tu programa y no quiere que por tu programación actual que tienes por X motivos, ya sea porque la sociedad te programó así o como sea, pues te quite el destino verdadero que Él te dio y que está esperando a que tú despiertes de esta Matrix y hagas lo que tu alma desea y cumplas con tu destino. Y cumplas con tu destino. Y bueno, tú puedes elegir tu propio destino, pero siempre va a ser lo que tu alma desea y vino a ser aquí en la tierra. Y si algunas cosas no salen como querías, es porque tu alma no las deseaba de verdad. Solo lo que deseas con el alma se cumplirá. Y yo, por ejemplo, una vez tuve una visión en el que iba yo en un carro y enfrente venía un tráiler. Y en el sueño que tuve, pues el tráiler y el carro chocó. Y un par de semanas después tenía este encuentro. Yo iba en el carro, mis padres iban conduciendo, íbamos en una carretera. Pero yo ese día, antes de subirme al carro, tenía una sensación muy extraña. Y mis padres me dijeron que en unos minutos, que en unos 30 minutos más nos íbamos. Pero yo les dije que no, que ya quería irme ya, ahorita mismo. Entonces nos fuimos de inmediato y pues justo por esos 30 minutos el tráiler, sí bien, o sea, estábamos nosotros en el carro y el tráiler más adelante. Pero como nos fuimos antes, el tráiler todavía no llegaba. Estaba todavía como unos 100 metros más lejos. Entonces nosotros justo agarramos una curva, otra calle, y pues logramos evitar eso que yo había visto. Y esto fue una experiencia que yo tuve. Pero yo he tenido muchos sueños y predicciones de un montón de cosas. Ya sea de mi vida diaria o incluso otras cosas, como a veces he pues predicho resultados de partidos de fútbol, por ejemplo, y cosas así. Y bueno, yo creo que ya con esto voy a finalizar este video. Todavía me quedan muchas cosas que decir, muchas cosas útiles sobre la Matrix, y un montón de cosas que espero hablaré en otros videos. Así que por favor, suscríbete, dale like y comparte este video. Y bueno, ahorita te voy a hablar un poquito más de mi canal. Mi canal, que es donde estás viendo este video, se llama El Príncipe de las Estrellas 81. Y en este canal subo mucha variedad de contenido. Desde contenido espiritual, como el que estás viendo ahorita, y de cosas así. Y también de juegos, o sea, de juguetes, unboxings, videojuegos y varias cosas. Y yo tengo también otros canales secundarios, pero de momento no tiene ningún video. Y en este canal del Príncipe de las Estrellas 81 voy a subir todo mi contenido, toda esta variedad. Después hay otro canal que se llama El Príncipe de las Estrellas, pero ya no tiene el número 81. En este voy a subir únicamente contenido de espiritualidad y de este contenido, de este video. Después tengo otro que se llama El Principito de las Estrellas. En este voy a subir únicamente videos de juguetes y de unboxings y de videojuegos y cosas así.
un poco más infantil, por así decirlo. Y tengo también más canales, uno que se llama Amigos Universales, que es donde voy a subir contenido con mis amigos, y otro que se llama Julián Gámez, que esa es mi cuenta que tenía desde hace varios años, pero en ese no sé si voy a subir contenido. Y pues bueno, te voy a dejar los canales en la descripción. Y ahora sí, ya con esto me voy a despedir ya de este video. Si te ha gustado, ya te he dicho, dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video. Adiós.